Yo quisiera llevarlos al libro de Números, que está en el principio de la Biblia, los primeros 5 libros. Ahí están Números. Vamos a ir al capítulo 11. Y vamos a leer desde el 26 al 29. Y después vamos a hablar más del relato de este pasaje. Amén. Cuando esté listo, diga amén. Dice la palabra del Señor, versículo 26. Pero en el campamento habían quedado 2 hombres, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Sobre ellos también se posó el Espíritu. Ellos estaban entre los que habían sido inscritos, pero que no habían ido al tabernáculo, y comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces un joven corrió e informó a Moisés diciendo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Luego intervino Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselo. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá que todos fueran profetas en el pueblo del Señor, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una palabra, Señor, que nos invita a todos a que seamos llenos de tu espíritu, Señor. Prepara nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Amén. Voy a tratar de hacer el mensaje quizás en unos dos series, usando este domingo, el siguiente domingo. Porque quiero hablar, hermanos, del poderoso mensaje del Pentecostés. Muchas veces, hermanos, ignoramos el mensaje completo del Pentecostés. Y nos quedamos solamente con la experiencia del Pentecostés, y anhelamos solamente la experiencia. Pero Dios quiere algo más. Amén. Dios quiere un propósito para cada uno de nosotros, para ser reinvestidos del poder del Espíritu, para hacer su obra. Amén. Y nosotros los pentecostales, hermanos, somos muy criticados por las otras iglesias, porque yo he estado en escuelas en donde hay bastante de otras denominaciones, y siempre nos dicen: ustedes nomás son puro hablar en lenguas y hablar en lenguas y no sé qué más. Y yo les dije: no, pero es el poder de Dios que nos reviste de su poder. Pero saben, hermanos, también tenemos que tener un amor profundo por la palabra de Dios. También que tenemos que tener un amor profundo para compartir el evangelio de Cristo Jesús. También un amor profundo para compartir esperanza a gente que vive sin esperanza, hermanos. Y ir hacia el pobre, hacia el desamparado, y proveer para ellos pan, alimento, ropa, y después compartir el amor de Jesucristo y su palabra que cambia y transforma vidas. Todo eso, para eso se necesita el poder del Espíritu de Dios. Amén. ¿Dónde están los pentecostales? Somos una iglesia pentecostal, hermanos. Somos una iglesia de las asambleas de Dios, una denominación que nació del movimiento pentecostal, que se movió por todo este mundo. El avivamiento de Azusa en 1906, aquí en el centro de Los Ángeles, hermanos. Somos una iglesia que todavía está cerca del punto céntrico, donde las olas del avivamiento salieron hacia el mundo, hermanos. Y aquí estamos. Este templo es obra de Azusa. Los que edificaron este templo fueron hombres y mujeres que se reunían en Azusa, y que trajeron ese avivamiento a este lugar, hermanos. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, fueron revestidos de poder en una forma más intensa y más profunda, que se fueron a todos los países alrededor nuestros para compartir el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Lo que pasa ahora es que en estos días no solamente queremos la experiencia, pero no la responsabilidad. Mucha gente dice: oh Señor, yo quiero hablar en lenguas. Qué bonito fuera la experiencia, ¿verdad? Pero Dios quiere más compromiso.
Dios quiere no solamente la experiencia, sino el llamado y el compromiso de servir al Señor. No hay amenes, poquitos los amenes. Y los que están diciendo amén, yo sé que son siervos y siervas de Dios. Y los demás están algo calladitos, ¿verdad? Es que servir, eso no es para mí, hermano. Eso es para usted que es pastor y otros hermanos que tienen dones. Es para todos, hermano. Es para todos. La respuesta para este mundo que está violentado, toda la injusticia que sucede, ante nuestra comunidad afroamericana, hacia nuestra comunidad inmigrante, y ahora la violencia que sucede hacia nuestros policías, todo eso, hermanos, la corrupción de este mundo. La respuesta para solucionar todo eso es la iglesia de Jesucristo llena del poder del Espíritu Santo. No son los gobernantes. Olvídese, no es Hillary Clinton ni tampoco Trump. Ninguna de estas personas van a solucionar los problemas de este mundo. Es la iglesia de Jesucristo llena del poder del Espíritu que va a transformar nuestras comunidades. Ese es usted, ese soy yo, siendo usados en diferentes formas como el Señor quiere, pero por el poder de su Espíritu Santo. Usted es luz en las tinieblas. Su familia ahí en su hogar, en esa comunidad, es un centro del poder del Espíritu Santo, y su influencia, hermano, cubre todos sus vecinos. Todas las personas que le rodean deben de saber que usted ama a Dios y que usted es la diferencia, y que si ellos pueden escuchar el mensaje, el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas también van a ser transformadas. Porque la diferencia, hermanos, está aquí. Cada uno de nosotros hemos sido transformados por el poder del Espíritu de Dios. ¿Usted cree que usted vino aquí porque usted nos encontró en el internet? ¿Usted cree que usted está aquí por cualquier otra razón? Usted está aquí porque Dios ha guiado sus pasos. Amén. Y Dios le ha llevado a un lugar para que usted escuche el evangelio de Cristo Jesús, y que usted permita que el Espíritu de Dios haga el trabajo en su corazón y le muestre su pecado. Y que usted pueda responder al Espíritu de Dios con arrepentimiento de su pecado para ser transformado y dar su vida al Señor. Esa es obra del Espíritu de Dios y no nuestra. Nosotros, hermanos, como humanos, como carne pecaminosa, la carne no busca a Dios, hermanos. No ande de cuentos. Hay gente que dice un día. Ese un día tiene que ver con la carne, que dice no, yo no quiero. Pero con el Espíritu de Dios nos busca, y con usted y yo respondemos favorablemente al Espíritu de Dios, Él hace la obra de redención en nuestras vidas. Por eso no podemos convencer a nadie, hermanos. Usted no puede convencer a nadie con argumentos, hermanos. Se convierte en un pleito. Pero si el Espíritu de Dios se mueve por medio de su vida y toca el corazón de esa persona, y esa persona responde al Espíritu de Dios, ahí está la salvación. Amén. Eso así es. Hermanos, y vemos que el mensaje de la llenura del Espíritu de Dios está en toda la Biblia. Y siempre nomás leemos Hechos 2, ¿verdad? Y vamos a llegar a Hechos 2. Y quizás cuando usted escuchó que íbamos a hablar de Pentecostés, pensó ya estaba preparando su Biblia para Hechos 2. Pero nos fuimos a números, ¿verdad? Y yo quise llevarlos a números porque ¿sabe qué? El Espíritu de Dios ya estaba obrando. El mensaje de la llenura del Espíritu de Dios ya estaba escrito en los libros de los grandes líderes de Israel, de los reyes de Israel, de los profetas de Israel. Ese deseo que un día todos fuéramos llenos, hermanos, estaba en el corazón de hombres de Dios.
Porque Moisés, hermanos, Moisés fue un gran líder de Israel. Él fue el Mesías de Israel, porque él fue y fue usado por Dios para librar a Israel de su cautiverio en Egipto. Y él fue usado con poder y señales y maravillas en Egipto, amén. Egipto vio la gloria de Dios, nomás que venía en contra de ellos, ¿verdad? Pobrecitos. Pero hermanos, ellos supieron que hay un solo verdadero Dios, es Jehová de los ejércitos, amén. Y Moisés pudo sacar a Israel del cautiverio de Egipto y los llevó al desierto a adorar al Señor, a recibir la ley de Dios. Pero Israel no pudo entender los propósitos de Dios y terminaron caminando por el desierto por años y años. Pobrecito Moisés. Qué difícil es andar con gente que no entiende los propósitos de Dios. Qué difícil es andar con gente que nomás se queja todo el tiempo, hermanos. Qué difícil es cuando la gente no puede ver la mano de Dios moviéndose en su vida. Porque Israel llegó a tal grado que le dijeron a Moisés: mejor fuera que nos regresáramos a Egipto, a nuestra esclavitud, porque por lo menos ahí tenemos cebollas y ajo. No sé qué es ecuación con cebollas y ajo. ¿Quién quiere cebollas y ajo? Es rico para poner en la comida, ¿verdad? Para darle sabor a la comida, pero ellos querían sus cebollas y su ajo y preferían la esclavitud de Egipto que andar en el desierto. Ellos se quejaban a tal grado que la ira de Dios, hermano, cuando leemos todo el capítulo 11 de Números, dice que la ira de Dios se encendió en contra de Israel y fulminó parte del campamento con fuego, hermanos. Y Moisés tuvo que ir al Señor: Señor, por favor, no lo hagas. Y Dios paró el fuego. Y Moisés fue con Dios y le dijo: por favor, mira qué iba a decir la gente, que tú nos sacaste de Egipto solamente para matarnos en el desierto. Y empieza Moisés a abogar, a interceder por el pueblo de Israel, sabiendo que la gente cómo se quejaba. Pero Moisés le dice al Señor: mejor, ¿sabes qué? Mejor mátame. Ya, mejor mátame. Yo no puedo cargar más con esta gente y todos sus problemas y todas sus quejas. Pero ¿sabe qué, hermanos? El Señor sabía que Moisés cargaba con todo, pero Moisés tenía el Espíritu de Dios sobre él. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés bajaba de la montaña, su rostro brillaba al tal grado que tenía que ponerle un manto, porque era tanto el resplandor de la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice la palabra que tomó, que llamó, que reunieran a 70 ancianos. 70 ancianos para que fueran ellos también llenos del Espíritu de Dios, para que ayudaran a Moisés a gobernar el pueblo. Y algo muy tremendo, si lo leemos, dice el versículo 24: entonces Moisés salió y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo estar de pie alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Tomó del espíritu que estaba sobre él. Amén. O sea, Moisés tenía el Espíritu de Dios. Y Dios tomó del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el Espíritu posó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron haciéndolo. Esta palabra profetizar, hermanos, en este contexto de la llenura del Espíritu sobre ellos, no es hablar la palabra de Dios, no es hablar un mensaje de Dios, sino que los eruditos han estudiado esto y han visto que es una manifestación divina. Algo muy similar al bautismo en el Espíritu Santo. O sea, esta gente empezó a temblar, a levantar sus manos. Era un escándalo.
Y la gente los miraba que los 70 estaban ahí recibiendo el poder del Espíritu de Dios, profetizando se llama eso, en este contexto. Pero dice también la palabra que en el versículo 26, pero en el campamento habían quedado 2 hombres. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Diga Eldad y Medad. Amén. Sobre ellos también se puso el Espíritu. Ellos estaban en el campamento, no estaban en la reunión. Ellos estaban entre los que habían sido escritos, pero que no habían ido al tabernáculo, y comenzaron a profetizar en el campamento. O sea, los empezaron a ver que ellos también estaban temblando, la manifestación divina del poder de Dios sobre ellos. Entonces, un joven corrió e informó a Moisés diciendo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Luego intervino Josué, hijo de Nun, quien era ayudante de Moisés desde su juventud, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. No dejes que ellos, que no están aquí en la corte de Dios, que no dejes que ellos profeticen. Había un celo, ¿verdad? Por las cosas de Dios, por el Espíritu de Dios, por la jerarquía del gobierno de Israel. Era un celo, pero no era correcto. Y Moisés le responde: ¿tienes tú celos por mí? ¿Tú estás celoso por mí? Que tú piensas que solamente yo quiero esto para mí. Tú piensas que yo soy el más ungido de todos aquí. Hay gente que quiere que solamente el pastor sea el ungido de Dios, ¿verdad? Y cuando vienen los problemas, hay que llamar al pastor. Hermana, le vamos a mandar un diácono. No, yo no quiero el diácono, yo quiero el pastor. Nos vamos a mandar las ancianas que miren cómo oran. No. El pastor. Tú tienes celos por mí, le dice Moisés a Josué. Y mire cómo le responde, hermanos. Esto es profético, hermanos. Moisés era una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Jesucristo, hermanos. Porque él responde y le dice: ojalá que todos fueran profetas. Ojalá que todos, hermanos. Toda esta chusma que se queja por tanta cosa. Ojalá que toda esta gente fueran profetas y profetizaran en el pueblo del Señor, y que el Señor pusiera sobre ellos su Santo Espíritu. Aleluya. Aleluya. Este es el mensaje de Pentecostés. Y usted y yo, hermano, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Usted tiene problemas, usted se está quejando por algo. Habrá una ansiedad, una preocupación, una debilidad. Usted necesita la unción del Espíritu Santo sobre su vida. El Espíritu de Dios nos da un poder, y recibiréis poder, dijo Jesucristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dunamis. Dunamis es el griego que significa dinamita. ¿Cuántos quieren dinamita? Pero el del poder de Dios, ¿verdad? Sí, no como el pobre que lo terminaron con una dinamita, ¿verdad? No, Dios quiere que usted y yo recibamos poder de Dios, del Espíritu de Dios, para tener más poder, más intensidad en nuestra vida cristiana. Cuando no hay intensidad, hay debilidad. Viene la prueba, alguna cuestión ahí, pecado, un argumento, un conflicto. Y viene el domingo y usted sabe que usted necesita congregarse para recibir del Señor. Pero ahí está usted en su cama. Ay, cómo me han herido. Ay, qué difícil lo que me pasó esta semana. El diablo, de veras que.
Y ahí se queda usted contemplándose en la cama. Pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, hay un poder que le dice: levántate, levántate. Amén. Yo sé que estás herido, yo sé que estás golpeado, pero quizás has perdido esta batalla, pero no vas a perder la guerra, porque Cristo ya es victorioso y Él ha ganado la guerra, hermanos. La intensidad del poder del Espíritu de Dios nos da la fuerza, hermanos, para servir al Señor, para seguir al Señor con más intensidad, con más pasión. Esa palabra pasión, ¿verdad? Hay gente que no le gusta la palabra pasión, porque lo relaciona más con la pasión del amor, ¿verdad? Pero pasión tiene que ver con intensidad. ¿Cuánto usted ama a Dios? Pasionadamente ama a Dios. ¿Cómo usted sirve al Señor? Pasionadamente usted sirve al Señor. Yo he visto a mi esposa y a su equipo y las muchachas todas estas últimas 2-3 semanas, hermanos, reuniéndose día tras día, en las mañanitas, en las tardes, trabajando, preparando tanta cosa. Yo digo, qué pasión para servir al Señor. Yo veo a nuestros hermanos en la iglesia que cocinan para los homeless, que cocinan para los niños, que hacen actividad de comida para recaudar fondos. Ya van todos con sus ollas y tanta cosa. Qué pasión para servir al Señor. Amén. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Porque no tiene pasión, le llaman, le dicen: mira, hermanita, no puede ayudarnos con una olla de frijoles. Ay, hermana, quizás otro día, hermana. Ni para los frijoles, hermanos. Gloria a Dios. Ojalá que todos fuéramos profetas. Cambiaríamos el mundo entero. Estos problemas que están sucediendo ahorita cesaría, hermanos. Porque hay iglesias en Los Ángeles, en cada otro bloque, hermanos. Cada otro bloque hay iglesias. Pero ¿a dónde está la unción del Espíritu? ¿A dónde está el poder que está cambiando la comunidad? Mis hermanos, Dios quiere que usted sea la diferencia. El pastor solamente puede guiarle. El pastor solamente puede tener visión y hacer un proyecto para realizarlo. Pero usted tiene que hacerse presente. Y usted tiene que ir de rodillas al Señor con los pastores y buscar la unción del Señor para impactar la comunidad. Es la única forma para hacerlo. Veo bastante silencio. Y qué bueno. Yo prefiero silencio que amenes. Porque el silencio me dice: hay reflexión. Hay reflexión, ¿verdad? El amén dice: voy a decir amén para que ya se caiga el pastor. y el amén uno no sabe si es amén o si no es amén, ¿verdad? Si rectificado o descalificado. Pero, hermano, yo espero que usted haga reflexión y que obedezca la voz del Espíritu de Dios. Amén. Echo Park necesita una iglesia encendida en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Dios nos ha llamado aquí, hermanos, aquí, Echo Park. Miren, paremos de hablar de todo el mundo. Comencemos con Echo Park, hermanos. Comencemos aquí nomás con nuestros bloques que nos rodean, hermanos. Con el poder del Espíritu Santo podemos salvar esta comunidad para Cristo. Pero se requiere todos. Que todos sean profetas. Isaías también deseaba el poder de Dios sobre todos. Dice Isaías 32, capítulo 32, versículo 15. Dice Isaías: cuando sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil, y el campo fértil sea considerado bosque, entonces habitará el derecho en el desierto y la justicia se establecerá
en el campo fértil. Isaías miraba un campo seco. Él miraba que había un desierto y que Israel vivía en un desierto. No había vida. El testimonio del gran mover de Dios sobre Israel ya no estaba presente. Israel había fallado con los pactos de Dios y habían ido tras otros dioses. Ya no buscaban a Dios. Isaías miraba un campo seco. Pero él dice, pero cuando sea derramado sobre nosotros el Espíritu de lo alto, ese desierto se transformará en un campo fértil. Amén. Hay sequedad en su vida. Hay sequedad en la familia. ¿Siente usted que hay sequedad? Necesitamos ser derramado el Espíritu Santo sobre su hogar, sobre su familia, sobre sus hijos, para que sea convertido en un campo fértil. Amén. Porque en el campo fértil crece el árbol, hermanos, y da fruto. Amén. Usted planta un árbol en el desierto, hermanos, y no le da nada. Pero cuando la fuente del río de Dios fluye y llena toda la tierra de su agua, el río causa una tierra fértil, hermanos, en donde el árbol crece y da fruto. ¿Cuántos quieren ese Espíritu de Dios en su hogar? Cuando ese Espíritu está en su hogar y sus hijos están ahí plantados con usted, y ellos están recibiendo esa unción del Espíritu de Dios. Ellos no entienden qué será, pero mamá y papá están llenos del Espíritu de Dios. Y en la casa hay un campo fértil. Y ellos van a empezar a recibir y ser los que son beneficiados de la unción del Espíritu en el hogar. Pero si está seco, hermanos, si usted, mamá y papá, está seco, olvídese, hermanos. Sus hijos van a ser peor. Y hay gente que le dice a sus hijos: mijo, vete para la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿He escuchado eso? Vete para la iglesia, mijo, tú tienes que estar en la iglesia. Pero el papá se queda viendo el mundial, ¿verdad? En la casa. La mamá se queda en la casa porque dice: hay mucho que hacer, hay que limpiar, hay que hacer no sé qué. Pero tú, mijo, tú vete para la iglesia. Eso no funciona. Y Dios, por su misericordia, alcanza a esos muchachos que se vienen para la iglesia. Por su misericordia, para testimonio y vergüenza de los padres, Dios alcanza a esos muchachos. Pero no es muy tarde, hermanos, que el río de Dios fluya en nuestro hogar. Que el río del Espíritu Santo fluya en nuestro hogar. Para que juntos, hermanos, va a ser un jardín, un Edén del Espíritu, hermanos, en nuestras casas. Amén. ¿Cuántos lo quieren así? Isaías 44:3: porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Ve, ahí está la bendición de Dios. El río moviéndose en todo el hogar, torrentes de agua sobre toda nuestra descendencia, de generación en generación. ¿Sabe cuál es lo más hermoso cuando uno viene a Cristo, hermanos? Es que nuestras generaciones después de nosotros van a ser bendecidas si mantenemos el Evangelio y el Espíritu de Dios en el hogar. Qué triste que las generaciones antes de nosotros, los que no tenían a Cristo, eran generaciones terribles. Generaciones de borrachos, generaciones de pleitos domésticos, de abuso a la mujer, generaciones de pandilleros, generaciones de gente que hacía tanta violencia. Pero cuando Cristo viene a tu vida, Él cambia tu descendencia. Él cambia tus generaciones. Viene ahora una nueva generación.
Y elimina esa generación de tanto pecado y comienza una generación santa que alaba al Señor. Amén. De gracias al Señor porque sus siguientes generaciones, hermanos, no van a ser como las otras generaciones antes de las suyas. No se haga, mi hermano. Usted sabe que en El Salvador ahí tiene tanto hermano y hermana por todos lados. ¿No es verdad? Es verdad, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado. Generaciones de hombres mujerieros que no temían a Dios y no respetaban su hogar y sus familias. Y ahí tienen un chorro de hermanos por todos lados, en El Salvador y en Guatemala y no sé dónde, y México. Pero ahora en adelante, porque usted ha venido a Cristo, porque la unción del Espíritu está en su hogar y su hogar es un Edén del Espíritu. Las descendencias suyas, hermanos, será santa en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Levante su mano si usted lo quiere. Que sus descendencias sean santas en el Señor. Aleluya. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ese río que fluye en nuestro hogar. Un poquito más y ya terminamos. Ezequiel 11, versículo 19. Les daré otro corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amén. Un nuevo corazón, hermanos. Hermanos, si su corazón está herido, algo sucedió en su vida, algo traumático que ha causado que su corazón esté un corazón frío, un corazón de piedra, un corazón que no siente, un corazón que a cada ratito cualquier cosa le hire y le causa que se enoje o se irrite. Dios quiere darle un nuevo corazón. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre su vida, dice que Él pondrá un nuevo corazón en usted. Por eso el día de Pentecostés es tan especial, hermanos, porque el deseo de todos estos hombres se concedió en el día de Pentecostés, en el día que se derramó el poder del Espíritu de Dios. El deseo de Moisés, que todos fueran profetas, se le concedió. El deseo de Isaías, que el agua del Espíritu fluyera en las tierras secas, se le concedió. El deseo de Ezequiel, que la gente recibiera un nuevo corazón, se le concedió en el día de Pentecostés. Usted y yo somos pentecostales, hermanos, y somos recipientes de esta bendición. Amén. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Si usted ama a Jesucristo, el Espíritu de Dios le da un amor intenso por Jesucristo. Si usted me dice, mira hermano, yo voy a la iglesia y todo, pero todavía no sé de Jesús, usted necesita el Espíritu de Dios. Hay gente que son deístas, creen en Dios, pero no creen que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor, el Mesías, Rey de Reyes, Señor de Señores. Usted necesita el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos apunta a Jesucristo. El ministerio del Espíritu es señalarlos, allá está Jesucristo. Pon tus ojos en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el autor de toda la fe, el que dio su vida en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Él es el Hijo de Dios y Él está sentado en la diestra del Padre. El Espíritu de Dios nos manda a Jesucristo. Y Zacarías 12, versículo 10 nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él, con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por su primogénito. Jesús es el primogénito, Hijo de Dios. Él es el que fue traspasado por la espada.
Y dice el Espíritu que Él va a poner un espíritu de gracia y súplica, porque por gracia somos salvos. Y el Espíritu nos dice, mira a Jesús todo el tiempo. Pon tus ojos en Jesucristo. En medio de cualquier dificultad, siempre recuérdate que Jesucristo es el victorioso Señor. Amén. Él murió en la cruz, Él fue sepultado, pero Él resucitó con poder y gloria. Amén. Y Él ascendió a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Usted tiene victoria en Cristo Jesús. Y el Espíritu siempre le dirá a usted, pon tus ojos en Cristo. Amén. Esa es la obra del Espíritu de Dios. ¿Y qué diremos de Joel? El profeta Joel, él nos dice, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Hermanos, Joel tenía un gran deseo que el pueblo de Dios fuera un pueblo lleno del Espíritu de Dios, que todos fueran profetas. Ellos no pudieron ver ese tiempo realizarse. Ellos fueron a sus tumbas, pero realizaron la obra que Dios les mandó hacer con intensidad y compasión, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Pero en el tiempo del Señor se cumplió las promesas del Padre. Amén. Porque el Espíritu Santo es la promesa del Padre, testificada por los profetas, por Moisés, por el rey David en sus salmos. Es una promesa del Padre recibir la unción del Espíritu Santo, hermanos. Y es para cada uno de nosotros que creemos en el nombre de Jesucristo. Usted puede recibirlo. Todo lo que tiene que hacer es buscarlo intensamente y pedir al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, y buscarlo intensamente. Hay gente que no lo busca, hermanos. Y el diablo está muy ocupado en asegurar que usted no busque la unción del Espíritu Santo. Por eso le está dando tanta cosa. Y por eso el mundo es un mundo de la farándula y del espectáculo y el entretenimiento. Porque el diablo quiere que tú busques esas cosas, menos la unción del Espíritu Santo. El diablo quiere que tú pases horas y horas y horas enfrente de esa televisión que te costó $3,000, que llena toda la pared de tu casa, y que pagues $200 al mes a la compañía del cable para que tú puedas ver tus programaciones. Porque el diablo no quiere que tú seas lleno del poder del Espíritu Santo, porque entonces él va a saber que va a tener un adversario contigo. Porque tú vas a ser un guerrero de Dios, una guerrera de Dios. Pero mientras que tú estás ahí ocupada viendo la novela, hermanita, el diablo está muy contento. Porque tú no eres un problema para él. Pero los que van a levantarse con poder, los que van a buscar la unción, hermanos, van a ser los guerreros que van a cambiar este mundo para Jesucristo. Amén. Qué bueno los que aplauden, qué bueno los que aplauden. Y yo espero, hermanos, que con esta introducción de este mensaje vamos a continuar el siguiente domingo. Vamos a ir hablando de los beneficios y los propósitos del mensaje de Pentecostés. Hemos comenzado con el Antiguo Testamento para que vea que desde allá atrás, hermanos, lo han deseado para todos. Y ahora vamos a hablar de cómo Jesucristo lo desea para nosotros también. Amén. Póngase de pie, hermanos. Te alabamos, Señor. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Tú eres santo, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en este día aquí en tu iglesia, Señor. Gracias porque tú has movido conforme a tu voluntad, Señor, tus propósitos, y tú nos has bendecido con tu Espíritu, Señor. En este servicio tu Espíritu se ha movido, Señor.
tocando vidas, Señor. Vidas quebrantadas que necesitan, Señor, esa esperanza que solamente tú puedes dar, Señor. Yo sé, Señor, que en este día aquí hay personas, Señor, que tú has querido que ellos escuchen este mensaje, Señor, porque no hay una definición en sus vidas, Señor. No se han decidido, Señor, para seguirte, Señor. Todavía están fluctuando, Señor. No saben para dónde van, Señor. Pero tú, Señor, en tu bondad y tu gracia, Señor, nos has dirigido a tu iglesia. Y tú guiaste sus pies, Señor, para venir a este lugar, este día. Yo te pido, Señor, que tú, Señor, ministres su corazón, Espíritu de Dios. Ministra ese corazón que necesita, Señor, decidirse para seguirte a ti, Señor.